¿Sí? ¿Ya están acá? ¿No se van? Buenísimo. Tenemos preciosas visitas, ¿sí? Un montón de gente que nos visita, algunos destacó Diego antes. A los apóstoles Klein, que es una bendición tenerlos con nosotros en este lugar, nos honran con su visita, gracias por estar. Y yo voy a presentar al pastor Jorge Guerrero, porque a él es el que más conozco. Así que, Jorge, te voy a pedir que pases. Sí, sí. Creo que la mayoría lo conocemos, al pastor Jorge Guerrero. Él ha tenido la amabilidad, la bendición para con nosotros, la generosidad de compartirnos a uno de los hermanos que está en estos días en su iglesia. ¿Quiénes participaron de los talleres, fueron a las reuniones, a las actividades? Muy bien, han sido de una tremenda bendición, lo sabemos. Yo estuve en alguna de las charlas, otras las seguí a través de las redes sociales, pero han sido de tremenda bendición las charlas con Gabriel Salcedo y el licenciado Adrián Intrieri, que tenemos esta mañana con nosotros. Y Jorge, esta semana lo llamé, le dije, ¿qué posibilidades hay de tenerlo alguno de los dos con nosotros el domingo a la mañana? Y me dijo, desde ya, sin ningún problema, así lo vamos a hacer. Y por eso, Jorge, te quería agradecerle a la iglesia la generosidad de compartirnos a sus hermanos. Y te voy a pedir a vos que lo presente a Adrián, que lo conoces mejor que yo. Bien. Aprovecho la oportunidad, busquen en su Biblia, Juan 3:16, vamos a predicar. Adrián, ¿qué pasa ya? Un tremendo hombre de Dios, profundo, sencillo, bíblico. Es imposible que se pierdan las charlas o las predicaciones que él da y que el Señor a través de él transmite a su iglesia. Bienvenido acá a este lugar, Dios te bendiga mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Cuando me presentan así, digo, tendría que estar mi suegra presente. Che. Para mí es un honor, pastores. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. La verdad que quería conocer la iglesia hace rato. Sabía de ustedes ya desde otros viajes a Cipolletti. Y cuando el pastor Jorge me dijo, bueno, ¿qué te parece si el domingo visitas una iglesia? Sí, dije yo, vamos, ¿no? Así que para mí es un honor poder estar acá, ¿no? Pero bueno, vamos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Mano derecha arriba. Derecha, sí, está derecha, ¿no? La ponemos sobre el hermano que tenemos a la derecha, ¿no? Si no tenés a nadie ahí, hacé tipo Wi-Fi, Bluetooth al hermano que está más cerca, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Y vamos a orar. Señor, renovalo, restauralo, hablale, desafialo. Y si no quiere, sacudilo. Amén. Muy bien. Quiero hablarles en este mediodía ya, quiero hablarles sobre 3 palabritas que creo que son fundamentales para la vida. De hecho, creo que son una de las 3 palabras más importantes que nosotros podemos enfrentarnos en nuestra vida cristiana. La primera palabra, y no mire ahí, no miren. Guárdelo para después se lo lleva a su casa y puede pintar el dibujito, ¿no? Después. Pero síganme en la Biblia, si usted tiene Biblia ahí, ¿sí? ¿Tiene Biblia ahí? No sé qué versión tiene, Reina Valera, versión popular, NBI, del Mormón, no sé, la que tenga. Pero síganme ahí en la palabra, ¿está bien? La primera palabra que quiero compartir con ustedes de estas 3 es la palabra gracia. Pero no solamente de gracia quiero que podamos compartir en esta mañana, sino gracia, honra y favor. 3 palabritas importantísimas: gracia, honra y favor. Miren, tan importantes que sin estas palabras no podríamos existir. Miren qué importantes que son para nuestra vida, que sin ninguna de estas palabras no podríamos existir. Pero yo tengo un problema, y creo que no sé cuántos les pasa lo mismo. Vieron que nosotros los evangélicos muchas veces hemos perdido la noción de lo que significan algunas cosas. Porque los decimos tantas veces que hemos perdido la noción de lo que significan algunas cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchas veces en nuestros cultos la palabra gozo. ¿Sí o no? ¿No? Es más, los ministros de alabanza y adoración nos dicen, ¿y cuántos tienen un grito de júbilo? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No?
Y hablamos mucho sobre estas cosas, de gozo, de júbilo, ¿sí? Pero después si vos vas no sé, a la panadería de tu barrio y alguien te dice, ¿cómo está usted, señora? Vos no le decís, con júbilo, no. Lo utilizamos solo en la iglesia, ¿está bien? Y es como que ha sido tan parte de nuestro culto que le hemos perdido la noción de todo lo que significa. Yo tengo algunos problemas, yo les digo, yo tengo algunos problemas. De hecho, yo siempre aclaro que, saben que yo nací en un hogar cristiano, ahí en el barrio de Banfield, nací en un hogar cristiano, desde muy chiquitito soy cristiano, pero yo aprendí a orar hace muy poquito tiempo, de verdad. Aprendí a orar al Señor hace muy poquito tiempo. Me pasé toda mi vida orando religiosamente. Me ponía una careta, ¿no?, para orar. Yo me encontraba con alguien y decía, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, vamos a orar. Y inmediatamente me ponía la careta de la religiosidad para orar. Y oraba en Reina Valera y con la voz de Marcos Witt. ¿Conocen gente así? Que cuando te dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a orar. Y es como que, ¿no? Oh, amado Padre Celestial, tú que eres magnífico. Hasta mexicano hablar, ¿no? Yo me imagino al Señor desde los cielos diciendo, no les entiendo nada, che, ¿no? Yo creo que llegó el momento de que tenemos que ser una iglesia auténtica. Sacarnos la careta, auténticos. ¿Sabe que en la Grecia antigua para actuar se ponían caretas, ¿no? Se ponían máscaras así, caretas, y cuando tenían que hacer una parte alegre se ponían la careta alegre, se sacaban y se ponían la triste, se vivían sacando y poniendo caretas. Esa careta se llamaba hipócrita. La hipócrita era la careta, ¿no? Por eso nosotros decimos, no seas hipócrita, sacate la careta. ¿Y sabe de qué estaba hecha? De cera, la hipócrita. Por eso decimos nosotros, tenés que ser sincero, no seas hipócrita, ¿no? Todo suma la prédica, ¿no? Uno puede saber cosas, ¿no? Qué importante que es que nosotros volvamos a disfrutar el significado total de las palabras. Cuando hablamos de gracia, de honra y favor, son palabras que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero creo que llegó el momento de exprimirlas para saber todo lo que estas tres palabras significan. Sin estas tres palabras no podríamos existir. Vamos por la primera, ¿no? Y ¿saben qué? Yo lo que hice es buscar en un diccionario bíblico a ver qué significaban. No sé cuántos son ansiosos acá. ¿Hay personas ansiosas? Bien, ¿no? Me siento cómodo entonces con ustedes. ¿Ustedes son como yo que cuando ponen algo a calentar en el microondas se lo quedan mirando así? ¿Son tan ansiosos? ¿No? Y saben que yo soy una persona muy ansiosa, entonces me puse a buscar rápidamente a ver qué significaban estas tres palabras y encontré en un diccionario que decía que estas tres palabras son sinónimos, que tanto gracia, honra como favor es lo mismo, ¿no? Y como soy muy ansioso no me quedé con esa respuesta, investigué más, llamé a amigos y digo, ¿vos qué sabés? ¿No? Mi pastor es una persona muy preparada, él se llama Ernesto Nani, así que es una persona preparada. Le dije, Ernesto, estoy investigando sobre esto, ¿qué me recomendás? Me dijo, buscá tal cosa. Entonces me puse a investigar y descubrí que no es que son sinónimos, sino que tanto honra como favor son las consecuencias de la gracia. Es decir, que tanto honra como favor son acciones concretas, manifestaciones concretas de la gracia de Dios en nuestra vida. Si sacamos entonces conclusiones, podemos decir que si vos estás en la gracia de Dios, Dios derrama honra y favor en tu vida, porque son las manifestaciones de la gracia. Y entonces me gustó mucho más esta definición y dijo, esto me gusta. Significa que si estamos en la gracia de Dios, tenemos que ser personas honradas por Él y viviendo bajo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque es la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, es importante hablar de las consecuencias de las cosas, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué Dios no me pidió a mí ayuda para organizar la vida? De verdad, si Dios me hubiese dicho, Adrián, necesitamos que nos des una mano para organizar la vida, yo lo hubiese organizado mejor. Por ejemplo, miren, yo hubiese organizado que de lunes a viernes, el fin de semana, es sábado y domingo, se trabaja o estudia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amén a esto? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿No? Yo hubiese organizado que si querés adelgazar, anda a McDonald's, si querés engordar, verduras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿No? Vieron que yo hubiese organizado las cosas mejor, pero después caigo en la cuenta que Dios es más inteligente que nosotros.
Dios es más inteligente que nosotros y todo lo que Él organizó, lo organizó por su funcionalidad. ¿Qué significa? Tenemos que pensar bien en la funcionalidad de las cosas, ¿no? Dios creó las cosas a través de una funcionalidad. ¿Por qué no nos conviene tener mucho tiempo sin hacer nada? Si vos sos un adolescente y estás mucho tiempo sin hacer nada, no está bueno. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensamos mucho más y cometemos mucho más errores cuando no tenemos nada que hacer. Entonces nos puso el Señor la posibilidad de que podamos construir un proyecto, que podamos trabajar, que podamos aprender, que podamos recibir consejos. Y en la medida que nosotros estamos en toda esta tarea hermosa que es de crecer sanamente, la funcionalidad entonces pasa a ser lo mejor para nuestra vida. Pero si nos quedamos sin hacer nada, ¿vieron esos que solamente hacen fotosíntesis nada más? Y tienen el ministerio de la fotosíntesis, son los que después más se equivocan, ¿no? No hay peor cosa, le digo a los chicos, que vos abandones los estudios. No abandones los estudios, así te cueste, seguí estudiando, ¿no? No, yo abandono los estudios porque voy a hacer otra cosa. Y después te quedás en tu casa solamente estando en el Facebook, en el Twitter y en todos esos espíritus inmundos, ¿no? Y la verdad que tenemos que aprender a poder progresar en la vida, ¿no? Miren esto, pensando en las consecuencias de las cosas. Vamos a ver qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Yo le explico, la gracia es un regalo de Dios, inmerecido. No hay nadie que merezca la gracia, ni aún uno. Imagínate, la persona más buena no se la merece tampoco. Y todos nosotros vivimos por gracia. Es un regalo de Dios, el cual Dios, por la obra de Cristo en la cruz, nos ve a nosotros perfectos. Por la obra de Cristo en la cruz derrama su gracia y nos llama a nosotros santos. Al que tenés al lado, no sé cómo se llama, Esteban, es San Esteban. ¿Cómo se llama? Catalina, Santa Catalina es, ¿no? Tenés ahí a Juana, San Juana de Cipolletti es. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ve a través de la obra de la cruz. Ahora, si no fuese así, todos nosotros, siendo pecadores, por ejemplo, ustedes, pecadores inmundos, ¿no? Ninguno merecería vivir. Y en cambio el Señor nos ve a través de Jesús y derrama de su gracia y nos permite, ¿no?, ser llamados santos. Miren qué importante que es la gracia entonces. Ahora, nosotros decimos gracia, gracia, ¿no? Gracia, ¿no? Derrama tu gracia. Pero yo creo que todavía no le hemos entendido bien todo lo que significa la gracia. Y yo le explico de esta manera. Para mí, esto es una opinión personal, para mí la gracia tiene 3 movimientos, no solamente uno. Tiene 3 movimientos en nuestras vidas. El primer movimiento es de Dios hacia nosotros mismos. ¿Podemos hacer algo al respecto? Nada. No nos corresponde a nosotros. Él derrama de su gracia, nos perdona, nos hace salvos, nos hace santos, ¿no? Nos permite vivir en victoria, nos acompaña en la tribulación, llora con nosotros, nos agarra de la mano para sostenernos y también salta de alegría y gozo cuando nosotros nos van las cosas bien. Eso es gracia, de que Dios mismo esté a nuestro lado, ¿no? Que Él no te suelte como cantábamos recién. Y eso es gracia, es el primer movimiento de Dios hacia vos. ¿Cuál es el primer movimiento de la gracia? De Dios hacia mí. Pero yo les dije que eran 3. El segundo movimiento es Dios te perdona, ¿sí? Primer movimiento de la gracia, para que vos te perdones a vos mismo. Segundo movimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque hay muchos que han sido perdonados por Dios, pero ellos no se perdonan. Y viven vidas angustiadas y culposas porque todavía la gracia de Dios en su totalidad no está presente. Dios los perdonó, pero ellos siguen viviendo una vida lastimosa. Viven de miserias, de migajas que caen de la mesa, se dejan manipular, son culposos, no pueden proyectarse y crecer. ¿Por qué? Porque no está toda la gracia trabajando en sus vidas. Solamente recibieron el perdón de Dios, pero también tienen que perdonarse a sí mismos. Y esto es la parte que nos toca a nosotros, ya no es de Dios. Dios te dice, yo te perdoné, ahora perdonate. Porque si Dios nos hubiese creado para llevar cargas en nuestras espaldas, nos hubiese puesto una mochila atrás. Y ninguno de nosotros tiene una mochila incrustada. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos creó para llevar cargas en nuestras vidas. Y Él es quien, Jesús es quien cargó todo por gracia.
¿Para qué? Para que vos puedas ser perdonada, para que vos puedas ser perdonado y para que te perdones también. Ahora yo les dije que era 3. En la primera, la gracia, el movimiento de la gracia, Dios te perdona. Segundo movimiento de la gracia, vos te perdonás a vos mismo. Tercer movimiento de la gracia, perdonás a los demás. No se puede ser perdonado si no te perdonás y perdonás a los demás. Eso es también gracia. De la misma manera con que el Señor nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonarnos y con la misma intensidad también perdonar. Y esto es gracia. La gracia involucra los 3 movimientos. No puede ser que la iglesia no sea una comunidad que perdone. Yo conté, digo, ¿cuántas veces nos peleamos por cada tontería en la iglesia? Muchos se pierden afuera y nosotros estamos peleados entre nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Una vez en un congreso terminé de predicar y yo veía que toda la gente miraba así, ¿no? Y la gente recibía al Señor de una manera hermosísima, pero todos hacían así. Yo digo, ¿qué pasa, no? Yo estaba predicando y digo, ¿qué pasa? Cuando me bajo digo, ¿qué pasaba que toda la gente miraba así? Lo que pasa es que se estaban agarrando las piñas arriba, los músicos. ¿Te puedo creer? ¿Cómo fue eso? Sí, porque parece que uno le sacó el micrófono al otro, que bajame, que subime, que por qué tocas así, que por qué tocas así. Se estaban agarrando las piñas en pleno culto. ¿Cómo puede ser esto? La iglesia tiene que ser un lugar distinto al mundo. ¿Cómo puede ser que nos peleemos entre nosotros? ¿Cómo puede ser que no nos podamos perdonar? Es verdad que hay hermanos complicados. ¿O no? En Buenos Aires está lleno, ¿no? Saben que hay una hermana de mi iglesia que es mi hermana lija, porque me lija, de verdad, ¿no? Y es terrible, cada vez que me ve es sincericídica esta hermana. No sé si conocen gente sincericídico. Eso, la gente sincericídico te dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Estás arruinado, ¿qué te pasa? ¿Viste? Bueno, esta hermana es sincericídica conmigo. Y cada vez que voy a la iglesia la veo venir encima, es ujier en la iglesia, ¿no? Y es tipo así, de verdad, tipo rana macho, así, ¿no? Y viene directamente a mí. Yo cada vez que la veo venir le digo a mi esposa, uy, mirá quién viene. Me dice mi esposa, no sé. Gracias, la ayuda idónea, gracias. Y siempre me dice cosas hirientes, me ataca, es una hermana que me ataca, ¿no? Yo siempre digo, Señor, yo sé que vos, Señor, estás preparándome para poder enfrentar pruebas, enfrentándome con ella. Vos me estás lijando, Señor, por eso yo quiero aprender la lección, le digo, Señor, quiero amarla, quiero lo mejor para ella, realmente que todo lo mejor de vos esté en su vida, llévatela a tu presencia, ¿no? Qué difícil que es perdonar a aquellas personas que nos molestan, ¿no? Que nos han herido, pero eso es gracia también. De la misma manera que fuiste perdonado, tenés que perdonar también. Y esto es la gracia. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo del 3 al 5. Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Esto es gracia. La gracia es que Él haya perdonado todos nuestros errores, nuestras iniquidades, ¿no? Que Él haya sanado todos nuestros malestares en el cuerpo, nuestros malestares en las relaciones también, ¿no? Y no solamente eso, sino que Él nos rescató del hoyo, ¿no? Nos rescató de la muerte. Pero yo les dije que iba a hablar de gracia, honra y favor. Miren lo que dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué lindo salmo que es este, que Dios nos corona con favores y misericordias. Qué impresionante palabra. Yo creo que este salmo realmente tendría que ser subrayado ahí en nuestras Biblias, ¿no? Tendría que estar subrayado, tendría que ser puesto en nuestras heladeras para que siempre nos acordemos que vivimos solo por gracia. Y que Dios te corona, hermanos, de favores y misericordias. Él está coronándote de favores y misericordias. Y me gusta mucho la última parte, de modo que rejuvenezcas como el águila.
de modo que rejuvenezcas como el águila. Hay una mentira en estos tiempos del mundo, ¿sabes? Que hay una mentira que dice que el paso del tiempo te hace descartable. Eso es una mentira del mundo. Vieron que se ha instalado este mensaje, el paso del tiempo te hace descartable. Entonces estamos todos deseosos de que no pase el tiempo en nuestras vidas, porque si no después nos hace descartables, ¿no? Y entonces se ponen botox y qué sé yo. ¿Vieron? Yo no estoy en contra de que alguien se cuide, ¿está bien? Hermanas, cuídense, estén más lindas. Nosotros, gloria a Dios por eso, cuídense, no hay ningún problema. Los hombres no lo necesitamos tanto porque el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Así que no hay problema, ¿no? Pero mire, también los hombres tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero miren esto. Esta mentira que el paso del tiempo te hace descartable ha llevado a muchas personas a vivir obsesionados por su cuerpo, ¿no? por su apariencia. Y se ponen botox acá, botox allá, y nos olvidamos, ¿no? Yo el otro día tuiteé, no hay botox para un corazón avejentado. No existe botox para un corazón avejentado, ¿no? Nos olvidamos que en realidad el Señor te rejuvenece como las águilas. Se ponen tanto botox que después terminan todos teniendo la misma cara, ¿viste? Cuando Dios nos hizo a todos distintos, vieron que Dios en su inmensa creatividad a todos nos hizo distintos. ¿Saben por qué? Porque sería muy aburrido que todos tuviésemos la misma cara. Muy aburrido. ¿Se imaginan si todos tuviéramos mi cara, por ejemplo? Bueno, tampoco para que se ría así, hermana. No más respeto con el siervo del Señor, ¿eh? Le voy a contar a mi mamá, a ver si usted se ríe de esa manera. Miren, imagínense si todos, las mujeres con mi cara pelo largo, los hombres con mi cara pelo corto, pero todos iguales. Sería aburrido, seríamos sexys, pero aburridos, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos botox, tantos botox, esta gente que ya se obsesiona por querer detener el paso del tiempo, después terminan todos teniendo la misma cara. La cara de las tortugas ninja terminan teniendo, ¿vieron? Cuando el Señor nos hizo a todos distintos. ¿Sabes para qué? Para que nos divirtamos. Mirá la cara que tenés ahí al lado. El Señor le hizo para que te diviertas así. El Señor te dice que parte de la gracia es que Él te rejuvenece como las águilas. ¿Saben cuántos adolescentes hay que son realmente personas ancianas de corazón y espíritu? ¿Y cuántas personas adultas hay que son 5 o 6 adolescentes juntos? Yo, por ejemplo, soy 3. No, 2. Yo soy 2 adolescentes juntos. Bueno, está bien, 3. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con que la gracia te hace distinto. Hermana, hagas un lifting de la gracia, ¿no? Vaya en un spa de la gracia. Vas a ver, cuando vos estás bajo la gracia, no se le cae nada, hermana. Dice así, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas, ¿no? Quiero que podamos buscar en 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel 9. Cuando lo tengan, díganme, Adrián, qué lindo que estás. Díganlo, hermanos. Gracias, muchas gracias. Igual, hermanas, quiero aclararles que estoy casado, lo lamento. Algunos dijeron, ay, no te puedo creer. Sí, perdonen, ¿no? Estoy casado, siga orando que el Señor le va a dar algo como yo, ¿no? 2 Samuel capítulo 9. Vamos a hacer un poquito de historia antes de ir directamente a 2 Samuel. Saben que el pueblo de Israel era un pueblo distinto a todos los demás y tenía algo muy importante, que era quién era el que gobernaba Israel, era lo que lo hacía distinto. ¿Quién gobernaba Israel? Dios. Dios mismo gobernaba los pasos de Israel. Esto se llamaba teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios, que Dios levantó, por ejemplo, en este momento que vamos a leer, al profeta Samuel, y Samuel era el encargado de bajar las directivas de Dios hacia el pueblo. Entonces el pueblo de Israel era guiado por Dios mismo. Qué bueno que sería para nuestro país, ¿no? Sin hacer ninguna lectura política, para cualquier país, que sea Dios el que gobierne una nación. Qué bueno que sería.
¿no? Pero miren lo que sucedió. El pueblo de Israel observa a los demás pueblos de alrededor y se da cuenta que estos pueblos tienen reyes, tienen desfiles, tienen carruajes, tienen fiestas, tienen alfombras rojas, tienen revista Caras, Intrusos, todo eso, ¿no? Entonces van al profeta Samuel y le dicen: nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Queremos que vos nos des un rey, ¿no? Y el profeta Samuel se indigna y dice: ¿cómo que quieren un rey si ustedes tienen a Dios mismo como rey? ¿Por qué quieren un rey como los demás pueblos? ¿No se dan cuenta que Él los va a maltratar, se va a quedar con sus impuestos, se va a quedar con sus mejores tierras y va a ser autoritario? ¿Por qué quieren cambiar a Dios por un hombre? Y el pueblo de Israel dice: nosotros queremos rey. Queremos ser como los demás, queremos tener fiesta, queremos tener conmemoraciones, queremos un rey, danos un rey. Es increíble cómo a veces nosotros cambiamos a Dios por cosas tan insignificantes. Es increíble cómo a veces cambiamos las enseñanzas de la Biblia por enseñanzas que nada tienen que ver con el Señor y después terminan mal, porque la funcionalidad de las cosas de Dios es que seas bendecido y bendecido, y la funcionalidad de las cosas del enemigo es que te destruya. Y miren esto, el pueblo de Israel entonces, Dios le permite tener un rey. ¿Quién es el rey de Israel? Les doy 3 opciones. Ustedes me dicen cuál es, ¿está bien? Les doy 3 opciones: Guido Zuller, Jacobo Winograd o Saúl. Saúl, muy bien, hermano, bien, ¿no? Saúl es el primer rey de Israel, ¿está bien? ¿Por qué lo eligieron a Saúl? ¿Porque era inteligente? ¿Porque era un estratega? ¿Porque era un líder nato? No, lo eligieron porque era el más alto y el más lindo. Por eso, hermano, usted no tiene que fijarse en los lindos, los feos somos mejores. Saúl es elegido rey, se destaca del resto por su altura, por la facha, por lo lindo que es, ¿no? Es elegido rey y Dios lo unge a Saúl, pero Saúl es un líder desprolijo, inestable, autoritario, hace cosas que no debe hacer, deja de hacer cosas que debería hacer, es un líder medio extraño. Entonces Dios comienza a desechar, con tantas desprolijidades, comienza a desechar a Saúl y Dios levanta un rey conforme a su corazón. ¿Quién era? David, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? David toca para Saúl, les mata a Goliat y se empieza a ser conocido David. Es puesto como al mando del ejército y David tiene grandes victorias contra los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Y entonces la gente empieza a querer más a David que a Saúl. Y mientras tanto Dios desecha a Saúl y la gente empieza a reconocer a David. Y entonces la barra brava israelita canta, ¿no? Saúl mató a miles, David da 10.000. Saúl mató a miles, David da 10.000, ¿no? Y entonces estas canciones llegan a oídos de Saúl y se enciende en furia. Quiere destruir a David. ¿Quién es este que es más querido que la gente, que quiere quedarse con mi lugar? Y entonces está años y años persiguiendo a David hasta el exilio. Lo quiere matar, lo quiere engañar. De todo le hace para que David sea destruido. Increíble. Dios le había dicho a David que vos ibas a ser el rey. Fue ungido por el profeta Samuel y mucho tiempo después se cumple esta promesa. A veces nosotros recibimos cosas de Dios y queremos que las haga ya y no nos damos cuenta que tenemos que vivir en la escuela que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero saben que en el medio de toda esta situación que Saúl quiere matar a David y lo persigue durante años por todos lados, se hace muy amigo David del hijo de Saúl llamado Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, se hace muy amigo con David y hacen un pacto de amistad profundo. Y dice, por ejemplo, en 1 Samuel 20, usted no lo busque, yo se lo leo, dice, Jonatán le dice así a David: si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. ¿Qué le dice Jonatán? Si yo me llego a enterar que mi padre está a punto de hacer una emboscada para matarte, que Dios me castiga doblemente si no vengo a contártelo. Miren qué amigo, aún en contra de su familia. El amor que unía a estos dos amigos era profundísimo. ¿Cómo necesitamos amigos así?
La palabra amistad también es una palabra ya no tenida en cuenta en todo lo que significa en la magnitud. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser amigos, fieles hasta las últimas consecuencias. Y así era Jonatán. Y miren lo que sigue diciendo Jonatán. Y esté Jehová contigo, David, como estuvo con mi padre Saúl. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán le dice, yo sé que Dios te va a dar la victoria y va a destruir a todos tus enemigos. Y yo sé que el primero de tus enemigos es mi padre. Y sé que Dios va a aniquilar a todos tus enemigos. Cuando esto suceda, si yo llego a estar vivo, por favor, ten misericordia de mí. Y si yo llego a morir, por favor, nunca te olvides de mi descendencia. Miren qué visión de las cosas, qué análisis político tenía Jonatán. Era impresionante, ¿no? Hablamos muy poco de él. Tendríamos que aprender más de Jonatán, un hombre que aún en contra de sus propios derechos de realeza, aún en contra de sus propias posibilidades de enriquecimiento, abandona todo eso por la fidelidad a su mejor amigo y por la obediencia a Dios. ¿Y saben lo que sucede? Se hace un pacto entre Jonatán y David. Y David pacta que se iba a acordar de él y de su descendencia. Pasó el tiempo y una mañana llegó una noticia muy triste. Llegan enviados del ejército al palacio y corriendo abren las puertas a empujones y a los gritos dicen, ¡sálvense todos! Y todos dicen, ¿qué pasó? Es que en la guerra han matado a Saúl, nuestro rey. Así que váyanse cada uno de aquí porque vienen todos a invadirnos. Y no solamente han matado al rey Saúl, sino que también han matado a su hijo Jonatán. En la misma guerra murió Saúl y Jonatán. Fue tan terrible esta guerra que les cortaron la cabeza y los colgaron en una de las paredes enemigas, sus cuerpos. Y los emisarios vinieron a contarles a todo el palacio para que todos se vayan y se escapen, porque los enemigos filisteos venían rápido y lo que iban a hacer es destruir todo el palacio. Pero ¿saben qué? Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Tenía 5 años. Mi hijo Maximito tiene 6. Así que sé más o menos lo que debe haber sido Mefiboset. Su niñera agarró a Mefiboset y salió corriendo. ¿Para qué? Para protegerlo, para que nada le suceda, porque venían a matarlo al niñito por ser descendiente del rey. Salió corriendo con tanta desesperación, con tanta deseo de protegerlo y así corrió y corrió lejísimo. No sé cuántos son padres acá, yo soy papá, pero seguramente nosotros como padres, madres, daríamos nuestra vida por nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros agarraríamos a nuestros hijos para protegerlos y saldríamos corriendo si supiéramos que algo malo les va a pasar? ¿Cuántos realmente amamos tantos a nuestros hijos que seríamos capaces de decirle en esta mañana, hijo, hija, ¿sabes qué? Yo hubiese sido como la nodriza de Mefiboset. Yo te hubiese agarrado y yo hubiese salido corriendo sin importarme si me mataban. Yo podría haberme ido a mi casa y sin decir nada, pero la nodriza dio su vida por Mefiboset saliendo corriendo para protegerlo. Pero ¿saben qué? Cuenta la historia que a mitad de camino, por la desesperación, y vaya a saber, por el cansancio, no lo sabemos, a la niñera se le cae Mefiboset, ella se traspieza, se caen y en la caída el niño pega secamente en una roca y se le quiebran los 2 pies. Los 2 piecitos de Mefiboset se quiebran. Imagínense el grito de dolor de un niño de 5 años, gritando de dolor por sus 2 pies quebrados. No cuenta mucho la Biblia, pero podemos sacar algunas conclusiones. Porque ¿saben lo que pasó? La niñera al ver semejante desastre, ¿qué es lo que hace? Lo agarró igual y siguió corriendo. El niño gritaría de dolor, hasta seguro que se desmayó en el camino, porque corrió durante días enteros. Días y días y días corrió
esta niñera para proteger a Mefiboset. El niño se le debe haber infectado, sus huesos no volvieron a soldarse y quedó lisiado para siempre. ¿Y qué es lo que hizo la niñera? Lo escondió en el peor lugar de todos, un lugar llamado Lodebar, donde estaban las peores personas, asesinos, corruptos, violadores, ¿no? Estafadores. Lo peor de lo peor se escondía en Lodebar. ¿Por qué lo metió ahí? Porque ¿quién lo iba a buscar? ¿Quién iba a pensar que un príncipe iba a estar en Lodebar? Y ahí lo metió la niñera. ¿Cuántas veces nosotros como papá así hicimos todo lo posible que pudimos y las cosas no nos salieron bien? ¿Cuántos de nuestros hijos tienen muchas críticas acerca de nuestra paternidad, nuestra maternidad? ¿Dónde estuviste cuando yo te necesité? Yo veía cómo le pegabas a mamá, yo veía cómo criticabas a papá delante de otras personas, y nosotros tenemos que salir al ruedo y decir perdón, la verdad que perdón. Quise ser el mejor padre que pude, quise ser la mejor madre que pude, salí corriendo y en el medio te me caíste, perdón. ¿Y saben qué? Recuerdan que la gracia tiene 3 movimientos, el último es perdonar. Si querés que la gracia esté en tu vida, tenés que perdonar a tus padres. Y si querés que la gracia esté en tu vida, tenés que pedirle perdón a tus hijos. Y eso es gracia. Y si querés tener honra y favor, acordate que la consecuencia de la gracia es honra y favor. Si querés tener honra y favor, tenés que tener la gracia. Tenés que perdonar y perdonarte. Miren lo que se los voy a leer para que sepan que no inventé. 2 Samuel capítulo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Tristísima historia de Mefiboset. Teniéndolo todo, no tenía nada. Yo saben que soy psicólogo y tengo un consultorio ahí en Buenos Aires. Estoy atendiendo a algunas personas que son muy conocidas, dentro de los cuales hay uno que es un cantante muy conocido, llena estadios repletos. Le han dado un premio hace muy poco, el premio más importante que se le da a la música en la Argentina. Es un chico que realmente es un chico que con un chasquido de dedo puede llenar su casa de amigos, ¿no? Está triunfando en todo, pero está solo. Solo. Él podría poner un mensaje en su Facebook o en su Twitter: alguien me invita a tomar unos mates, y pueden haber cientos de miles de personas en la puerta de la casa. Sin embargo, está solo. ¿Cuántos no teniendo nada parece que lo tienen todo? ¿Saben por qué? Porque en la vida la matemática no es 1 más 1 es 2. Me acuerdo de Ricardo Ford, ¿no? ¿Se acuerdan de Ricardo Ford? Lo tenía todo y no lo tenía nada, ¿no? Tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera, entonces él hacía lo que quería. Y miren esto, la familia pagó 280.000 pesos el féretro, porque lo hizo un artesano, un orfebre muy conocido, que solamente hace féretros para los presidentes, ¿no? 280.000 pesos el féretro, y pagó 150.000 pesos la noche en la casa de sepelio, Casa Córdoba, la más cara de la capital federal. Es decir, gastó casi, no sé, ¿no? Hagan cuenta, 400.000 pesos entre corona, seguridad y qué sé yo, casi pónganle 500.000 pesos en total, $500.000 de pesos. ¿Saben para qué? Para que pase todo ese día solo. $500.000 de pesos para estar solo en una sala de sepelio con las puertas cerradas con llave. Podés tenerlo todo y no tenerlo nada. Y a veces uno dice: qué triste que es la vida, Señor, ¿por qué tenemos que vivir cosas en donde yo, habiéndolo tenido, me han robado? Donde yo, habiendo tenido una infancia linda, en algún momento alguien robó mi ingenuidad, abusó de mí, me maltrató, etcétera, etcétera. Y parece que entonces, como Mefiboset, habiéndolo tenido todo en palacio, terminamos en Lodebar. Yo les dije que íbamos a leer
Segunda Samuel capítulo 9, versículo 1, dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Por qué hace esta pregunta David? Saben que después de que Saúl y Jonathan mueren, con el paso del tiempo David es puesto rey. ¿Sí? Pasó el tiempo y David termina siendo el rey como Dios lo había diseñado. Y David en un momento se hace esta pregunta: ¿quedó alguien de la descendencia de Jonathan? ¿Por qué se hace esta pregunta David? ¿Por qué? Porque había pactado con Jonathan. Había pactado con Jonathan que cuando él estuviera en el trono iba a hacer misericordia con los descendientes de Jonathan. ¿Saben qué? Los pactos están muy buenos, pero los pactos son para ser recordados. No es tan importante el momento del pacto, es importante cuando lo tengas que ejecutar el pacto. No pactes tan fácilmente, no teniendo en cuenta que en el momento que tengas que jugar tu palabra, el pacto tiene que ser recordado. David recuerda el pacto con Jonathan y entonces esta pregunta a toda su corte: ¿quedó alguien vivo de la familia de Jonatán? Y dice versículo 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Miren todos los datos precisos que tenía Siba sobre Mefiboset. Se lo guardó. Nunca dijo nada. Nunca dijo: David, todavía hay un descendiente de la casa de Saúl, Vos sos coronado rey, pero hay un descendiente de la casa de Saúl. No dijo nada Siba. Después saben que Siba tiene algunos problemas en su vida. Lo pueden leer después, ¿no? Es muy interesante. Pero me llama la atención cómo presenta a un príncipe Siba. Le dice, ¿no? Le dice así, ¿no? Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Sabía del accidente, sabía en qué casa vivía, sabía con qué familia vivía y sabía en qué ciudad. Pero no le dice el nombre. ¿Qué le dice? Lisiado de los pies. Qué despectivo que es Siba. Saben que yo estoy en contra de los apodos. Yo creo que en las iglesias evangélicas tendríamos que erradicar los apodos hirientes. No puede ser que siempre haya un creativo, una creativa que le pone apodos a los demás. ¿Sí? Y saben que Isaías 43, versículo 1 dice que Dios es nuestro creador y nuestro formador y nos puso nombre. Significa que Él construye nuestra identidad. Y con los apodos nosotros podemos destruir identidad y construir una identidad distorsionada. Si somos Mariana, Carlito, Federico, María, ¿cómo puede ser que alguien burlándose construya todo el zoológico en la iglesia? Vaca, laucha, topo, rata. ¿Saben que esto hiere? Fíjense Siba cómo lo llama despectivamente, no pronuncia ni el nombre, lo dice después el nombre. Pero le dice: sí, hay un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, el lisiadito. Y después termina diciendo: ¿dónde está? Le dice David. He aquí está en Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Me imagino la cara de David. ¿En dónde? En Lodebar. Lodebar. ¿Cómo en Lodebar? Ahí están los peores de los peores. ¿Cómo está ahí adentro? Yo pacté con Jonathan cuidar su descendencia. ¿Y dónde está su hijo? Accidentado. Habían pasado años y años, hasta tal punto que ya este niño de 5 años ya era un hombre adulto y había tenido hijos también. Así que imagínense todo el tiempo que pasó encerrado ahí, en el peor de los lugares. ¿Y saben qué? David conocía esto. David sabía lo que es vivir en el peor de los lugares, porque a él mismo le había pasado cuando tuvo que esconderse, perseguido por Saúl, en una cueva que se llamaba Adulán. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 22 y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán.
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Miren qué grupito, ¿eh? ¿Y vos te quejás de tu iglesia? Mirá esto, ¿eh? Se juntaron ahí con David los afligidos, los endeudados y los de amargura de espíritu. ¿Sabés qué culto? Viste que David era un ministro de alabanza. ¿Sabés qué culto de alabanza y de oración hacía ahí David, no? Decía, vamos a cantar una canción con gozo. ¿Cuántos están contentos? Se escuchaba en el fondo. Ahora miren esto, ¿saben? Antes de ser puesto David como rey de Israel, primero tenía que aprender a ser rey de los menospreciados, de los discriminados, de los abandonados. Si David quería ser puesto como rey de un pueblo como Israel, antes tenía que aprender a ser rey de aquellos que nadie quiere reinar. Gloria a Dios por los hermanos que se levantan para bendecir a aquellos que nadie quiere bendecir. Los que están desamparados, los angustiados, los abatidos, los discriminados, los estigmatizados. Así que David sabía lo que era vivir en un lugar como Lodebar. Sabía lo que era vivir rodeado de gente con esas características. Entonces dice así, versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Me imagino la situación. Cae la guardia del ejército en Lodebar, cuando alguien debe haber dicho, el ejército, córranse, ¿a quién vienen a buscar? A todos pueden venir a buscar, ¿no? Todos eran corruptos, todos eran mentirosos, todos eran estafadores. Entonces me imagino las casas cerrando las puertas, gente escondiéndose, una madre que le dice al hijo, ¿qué volviste a hacer vos? ¿No? Sin embargo, la guardia va directamente a esta casa donde estaba Mefiboset, a esta familia, y dicen, no, venimos a buscar a un tal Mefiboset. No lo dice la Biblia, pero déjenme especular. Me imagino a Mefiboset diciendo, me encontraron. Ahora David me matará, porque yo soy descendiente de Saúl, su enemigo. Y me imagino que lo agarraron y Mefiboset, lisiado, sin poder caminar con sus muletas, ¿no? Debe haberse subido a alguno de los carruajes y fue llevado ante el rey David. Mefiboset quizás pensaba, estos son mis últimos días. Qué triste vida. Los primeros 5 años viviendo en el lujo total y después pasó toda su vida en Lodebar. Y ahora llegó el final. ¿Por qué? Porque así era justicia. La justicia dictaminaba que si Saúl, su padre, había sido enemigo del rey, él entonces, por justicia, tenía que ser también decapitado. Y así se presenta, versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Se imaginan la escena? Mefiboset, sin caminar, se tira al suelo, y cuando David sale con toda su vestimenta de rey y dice, Mefiboset, él dice, he aquí tu siervo, esperando que David saque su espada y ¡shac!, corte la cabeza de Mefiboset. Porque así era justo que sea. Porque así sería justo que lo hagan con todos nosotros, si no fuese por la gracia. Si no fuese porque el Señor murió en la cruz por cada uno de nosotros y pagó el precio. Y esto nos hace vivir en la gracia. Miren lo que sucede. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Gloria a Dios! Porque es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Me imagino la emoción de David viendo a Mefiboset
curtido por el paso del tiempo, por vivir en un lugar tristísimo, pero debe haber visto los ojos de Jonathan en él, los rasgos parecidos a su padre. Mis hijos tienen la bendición de que se parecen a mi esposa, ¿no? Pero algo de mí hay ahí, ¿no? Si ustedes ven a mis hijos, dicen, sí, algo hay ahí, ¿no? Y yo me imagino David viendo a Jonathan de la misma manera que cuando Dios nos ve a través de Jesús. De la misma manera que cuando Dios pone su vista sobre vos, ve a Jesús. Y miren lo que dice David. Dice, no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Eso es honra. La honra te devuelve lo perdido. La honra es lo que hace que recuperes lo que te han robado. Te robaron 100, Dios te va a dar 1000. Te robaron 1000, Dios te va a dar 10.000. Te robaron 10.000, Dios te va a dar 1.000.000. Te robaron años de tu vida. Cuando eras niña, el Señor te va a dar una vida realmente próspera y vas a rejuvenecer como las águilas, porque Él te corona de favores y misericordias. Miren qué importante es esto. El profeta Joel lo explica bien en el capítulo 2, cuando dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Y os restituiré los años que comió la oruga. ¿Ha comido oruga en tu vida, hermano y hermana? El Señor te lo va a restituir. Lo que te robaron, lo que te estafaron, los que aniquilaron, los que destruyeron, los que lastimaron. El Señor te lo va a restituir. Años que comió la oruga. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, dice Joel, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Inclinándose Mefiboset, le dijo a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Me hace acordar al salmista que después dice, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria, Señor? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de su señor, Mefiboset. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. La honra te ubica en un lugar recuperado. Él fue honrado, Mefiboset. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar de gracia, de honra y favor? Esto es honra. La honra te ubica en un lugar inmerecido, pero visto por la gracia es el lugar que te corresponde. Por gracia el Señor te va a honrar, hermana, haciendo que recuperes todo lo perdido. Por gracia, hermano, el Señor te va a honrar, devolviéndote todo lo que comió la oruga, y vas a comer hasta saciar y nunca vas a ser más avergonzado. Eso es honra. Miren esto. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y termino con el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Miren el final. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, ya no más en Lodebar. Se le había recuperado todo. Y Siba trabajaba para él. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Termina la historia de Mefiboset viviendo en Jerusalén, habiendo recuperado todo y comiendo a la mesa del rey. Y la última frase no es una frase a no tener en cuenta, y dice, y lisiado de los 2 pies. ¿Saben por qué? Porque según el protocolo nadie podía sentarse a la mesa siendo discapacitado, teniendo algún problema físico, teniendo algo quebrado, faltándole una extremidad. Nadie podía sentarse a la mesa. ¿Y saben lo que hace David? No le interesa el protocolo y permite que Mefiboset, aún lisiado, se siente a la mesa del rey. De la misma manera que yo puedo sentarme a la mesa del rey siendo lisiado. Cristo rompió el protocolo
Y de la misma manera que usted puede venir hoy esta noche a la mesa del Rey, está invitado a la mesa del Rey, porque esto es gracia. El favor te ubica en un lugar a la mesa del Rey. ¿Saben qué, hermanos? Somos favorecidos por Dios. La gracia está en nosotros y podemos ser honrados si el Señor nos devuelve lo perdido. Y también nos da favor de estar a la diestra del Rey. Inclinamos nuestros rostros. Amado Señor, que esta palabra sea sellada, Señor. Que nos persiga, que nos acorrale, que la podamos recordar en los momentos de dificultad. Señor, ¿cuántos hay que viven vidas angustiadas, que quizás se sienten que están en Lodebar? Señor, que nadie les ha devuelto nada, que les han robado, les han lastimado, los han humillado. Y esta palabra recobra esperanza en nosotros, que sabemos que tu gracia está derramada a través de la cruz de Cristo. A través de la obra de Jesús podemos disfrutar de la gracia, ser perdonados, perdonarnos y perdonar. Y entonces, Señor, vos nos permitís ser honrados y nos permitís vivir a la diestra, Señor, de tu favor. Señor, que esta palabra sea una palabra que la llevemos en nuestro corazón. Si hay hermanos que han sido lastimados, que esta palabra los sostenga. Si hay hermanos que han sido estafados, que esta palabra les sea por justicia. Si hay hermanos, Señor, que los han humillado, que esta palabra les vuelva a derramar reconocimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, nos la llevemos en nuestras vidas, sabiendo que nosotros podemos disfrutar de tu gracia, tu honra y tu favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue un honor estar con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le decís al Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor? No te distraigas, es un minuto más, solo un minuto, pero decirle gracias Señor, porque derramaste tu gracia sobre mi vida. Gracias por tu perdón, Señor, que se traduzca como nos lo enseñó Adrián esta mañana, en un perdón de nosotros a nosotros mismos, para que también desde ese lugar podamos perdonar. Señor, no buscamos la honra viene de tu parte, buscamos tu perdón. Pero Señor, sabemos que viene la honra y sabemos que viene el favor, porque eso es el beneficio de la gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, te doy gracias esta mañana. Dale gracias, dale gracias. Y deja que esa palabra que hoy fue impartida ahora trate con tu vida, con tu espíritu, con tu corazón. Y Padre, yo en el nombre de Jesús quiero pedirte que esta palabra sea semilla que cae en tierra fértil y dé fruto al 100%. Señor, que lo que ha sido sembrado esta mañana en cada uno de nuestros corazones germine y dé buen fruto. Padre, que esta semana sea una semana de ministración de tu gracia a nuestras vidas, de tratamiento de tu gracia con nuestros corazones. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Antes de terminar, hermanos, dos cosas. Primero, no olviden que esta noche comenzamos a las 10 de la noche con el tiempo de oración, de ayuno, ¿sí?